En el tercer país más desigual del mundo, estamos actuando para atender 14 poblaciones de especial protección constitucional. Conoce aquí cómo lo hacemos. Esto es Colombia con Igualdad, un podcast del Ministerio de Igualdad y Equidad. Hola, soy Jorge Bermúdez, periodista de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Igualdad y Equidad, y les damos la bienvenida a Colombia con Igualdad Podcast, una conversación franca y sincera sobre el quehacer del Ministerio de Igualdad y Equidad en el territorio nacional. Nuestro capítulo de hoy, el Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos. Y nuestra invitada, la directora para la Igualdad y Equidad de los Pueblos Indígenas. Ella es Aura Benilda Tegria Cristancho, es una mujer, madre, hermana e hija de la comunidad indígena Uwa. Es abogada con especialización en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Contencioso Administrativo y cuenta con experiencia en litigio internacional, asesoría jurídica y liderazgo. Aura, bienvenida a Colombia con Igualdad Podcast. Muchísimas gracias, su merced, y extenderles un caluroso saludo a cada una de las personas que nos están escuchando. Así es que, Aura, explícanos un poco cómo están conformados estos pueblos indígenas y campesinos y por qué hacen parte de este Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos. Bueno, realmente el Ministerio de la Igualdad y Equidad recoge a las 14 poblaciones. En este caso, el Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos recoge a la población étnica y campesina. Esto es supremamente importante porque dimos hitos y dejamos una huella histórica en Colombia. Por primera vez tenemos una dirección para la igualdad y equidad del pueblo Ron. Por primera vez en la historia tenemos una dirección para la igualdad y equidad del pueblo campesino o de las comunidades campesinas. Y por supuesto, las otras dos direcciones supremamente esenciales que pertenecen para las comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y por supuesto la dirección para la igualdad y equidad de los pueblos indígenas. Esta dirección para la equidad y la igualdad de los pueblos indígenas reconoce esa riqueza cultural, esa riqueza étnica en la cual, por supuesto, pues los 115 pueblos indígenas están recogidos ahí en esta dirección donde trabajamos con todo el compromiso y el alma para llegar a todos los pueblos indígenas. Cuando hablamos de pueblos étnicos y campesinos, estamos hablando de casi el 30% de la población del país. ¿Cuántas personas pueden ser de origen étnico y campesino? Bueno, recordemos que recién, incluso en este gobierno del presidente Gustavo Petro, reconoció al campesinado como sujeto de especial protección y crea una instancia que es la Comisión Mixta para la Igualdad del Campesinado y que más o menos recoge alrededor de 8 millones de personas que se reconocen como campesinos, más la parte étnica que estamos hablando de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, que es un poco más de 5 millones de personas, los pueblos indígenas, los 115 pueblos indígenas, que estamos alrededor de unos 2 millones de miembros de los pueblos indígenas, y el pueblo gitano. Es súper esencial, recordemos que el pueblo gitano tiene también una especial protección, son sujetos de especial protección y que hoy en día es el pueblo étnico más pequeñito que se representan a través de las cumpañas que están distribuidas en diferentes lugares de Colombia. Vamos a arrancar entonces ahora sí en materia con el tema de la Dirección para la Igualdad y Equidad de los Pueblos Indígenas. Arrancamos por las cifras. ¿Cuántos pueblos originarios y cuál es el valor de los pueblos indígenas para un país como Colombia? Bueno, nosotros tenemos actualmente en Colombia reconocidos 115 pueblos indígenas, en las cuales tenemos pueblos que están en contacto inicial, en aislamiento voluntario. Recordemos que tenemos en el Amazonas un gran número de estos pueblos indígenas que estamos haciendo un ejercicio de protección a su conocimiento, a su diversidad étnica y que le dan y que representan esa riqueza cultural,
étnica, multiétnica, y que realmente este gobierno, el presidente Gustavo Petro, ha hecho un ejercicio maravilloso para poder proteger, pero también para poder salvaguardar sus conocimientos, sus tradiciones, su cultura y toda la riqueza que representan los pueblos indígenas para Colombia. ¿Qué es ese legado ancestral? Nosotros siempre partimos de ese conocimiento ancestral y milenario, porque son pueblos que llevan miles o cientos de años en cuidando su territorio, cuidando sus lugares sagrados, teniendo sus cantos, sus ritos, tienen su propia forma de gobernarse, tienen sus leyes, tienen todo lo que significa, toda la riqueza, y eso es un legado inmaterial, es un legado milenario que dan estos pueblos indígenas y que realmente aportan de manera significativa al cuidado y protección de nuestra madre tierra, de los lugares sagrados. Sabidurías y conocimientos que no están escritos, son una tradición oral que se hereda de generación en generación. ¿Qué hace la dirección específicamente por los pueblos indígenas? ¿En qué estamos? ¿Qué programas hay? ¿Qué proyectos hay? ¿Dónde están operando? Trabajamos a través de tres programas supremamente importantes que fueron construidos una vez que nosotros ingresamos al viceministerio en el año 2024 y que empezamos a crear los programas. Nosotros tenemos tres programas que es Tejiendo Sistemas Económicos Propios, que tiene que ver con todo el fortalecimiento de la economía propia de los pueblos indígenas para mantenerse en el territorio, pero teniendo un fortalecimiento de su propia economía. Tenemos también Cuidando la Vida en el Territorio, que es un programa que tiene que ver con los cuidados y los instrumentos propios para cuidar y salvaguardar el territorio, la vida y todo lo que significa nuestros lugares sagrados. Un tercer programa que es Reconociendo Saberes en la Diferencia, que tiene que ver con la construcción de políticas públicas y el diálogo intercultural entre los pueblos indígenas y los pueblos, las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y las comunidades campesinas. La gran noticia es que estos tres proyectos ya están en ejecución en el país. ¿Cómo vamos y con qué proyectos en específico más o menos? Bueno, estamos muy contentos porque hemos logrado avanzar en la ejecución. En este momento tenemos distintas iniciativas, distintos proyectos y convenios en ejecución. Tenemos uno muy lindo que obedece al segundo programa, que tiene que ver con fortalecimiento de las guardias indígenas como instrumentos de paz, de vida y de cuidado del territorio. Estamos llegando a territorios donde el conflicto armado es más fuerte y que ha dejado situaciones muy lamentables en el territorio, como destrucción del territorio, de quemas, de talas, y que nosotros realmente a través de este programa estamos revitalizando lugares sagrados, estamos haciendo sembratones, estamos haciendo dotación de las guardias indígenas con kit de primeros auxilios, con chaleco, con bastones, pero también aunado a la parte de capacitación y formación, que es supremamente esencial para que las guardias puedan hacer su labor de una manera con la realidad de su territorio. Estamos también trabajando del primer programa, fortaleciendo la economía en los pueblos indígenas a través de proyectos que fortalezcan sus líneas económicas. Tenemos uno muy hermoso que estamos llegando a 32 municipios del norte del Cauca y que precisamente fortalece a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes y a las comunidades campesinas. Son proyectos interculturales que recogen precisamente esa necesidad de fortalecer su economía propia. También estamos desarrollando un proyecto súper espectacular porque obedece a lo mandatado en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con la construcción de la política pública para la erradicación del racismo y la discriminación racial, los lineamientos básicos, y eso es supremamente esencial en este momento. Ya tenemos el convenio firmado con la Universidad Nacional, sede Antioquia, y que estamos en un avance significativo. Ya realizamos los encuentros territoriales y estamos haciendo el ejercicio de consolidación para poder avanzar con este cumplimiento en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo debe el país mirar a estas comunidades? ¿Cómo debe una persona en bachillerato, en primaria, en la universidad, ver y dirigirse a una persona campesina? Hemos visto muchas personas aroacas ingresando a las universidades en la capital del país, pero también muchos otros que llegan a los colegios. ¿Cuál debe ser el comportamiento de la sociedad frente a este ingreso de las comunidades indígenas en Colombia? Mira, te cuento una anécdota. Yo fui una de las primeras indígenas
en ingresar a la Universidad Cooperativa de Colombia, donde estudié. Y fue un cruce, un choque de dos mundos enorme, porque la gente me miraba distinta. Y en este momento yo digo, debemos actuar con todo el respeto por la identidad cultural, por su forma de vestir, por su lengua propia, por sus creencias, por su diversidad. Y en este momento es importante que todos los que nos escuchan, Colombia existe el racismo muy grande y tenemos un racismo estructural y tenemos un racismo bastante agresivo hacia las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, hacia los pueblos indígenas tenemos esa discriminación, y es ahí donde se mandata desde el Plan Nacional de Desarrollo crear ese ejercicio de la política pública para la erradicación del racismo y todas sus formas conexas. Eso es un mandato, y que hoy el Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos avanzamos hacia esa orden que dio el pueblo colombiano. ¿Cómo debe ser mirada la persona indígena en Colombia? Debe ser mirado con respeto, incluso con admiración. El hecho de que tengamos nuestra identidad, nuestros usos, nuestras costumbres, nos hace únicos, nos hace, imagínate, somos una riqueza enorme que debemos cuidar y que debemos reconocer y que debemos respetar todos los colombianos, y debemos antes, al contrario, resaltar esa riqueza cultural que tienen los pueblos indígenas, que tienen las comunidades negras en Colombia. Los pueblos indígenas, desde el Ministerio de Igualdad, les podemos decir que no están solos. A través de este trabajo que venimos desarrollando con la Oficina de Comunicaciones, hemos hablado con varias direcciones, y es gratificante escuchar cómo muchas de esas direcciones avancen en los componentes étnicos desde sus distintas esquinas. Componente étnico del cuidado, componente étnico de política de vejez. Los pueblos indígenas están en el centro del Ministerio de Igualdad y Equidad. Sí, primero tenemos un mandato que es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Que viene de como gobierno del cambio, que nosotros tenemos compromisos de ese plan de desarrollo, de incluir también ese enfoque étnico a las políticas públicas, a cada uno de los programas, a cada una de las iniciativas, y yo creo que del Ministerio de la Igualdad, en el Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos, hemos logrado avanzar enormemente en este ejercicio, incluso de manera articulada con los otros ministerios en los cuales se hace necesario esa articulación para que efectivamente cumplamos las metas del plan de desarrollo y los acuerdos pactados con la mesa permanente de concertación, que es donde recoge la vocería de las organizaciones que representan a los pueblos indígenas en Colombia. Para cerrar, 2 datos. Mora de Castilla y fortalecimiento de proyectos productivos de café. ¿Cuántas familias están beneficiando a través de estos 2 proyectos? Proyecto de café estamos beneficiando 8,000 familias. 32 municipios del departamento del Cauca, entregándoles kits cafeteros, entregándoles capacitación, fortalecimiento, y realmente eso nos tiene con una satisfacción enorme ver este proyecto en ejecución. Mora de Castilla nos permite también entregar kits, entregar la plántula de Mora de Castilla, y que esta asociación, o mejor dicho, los pueblos indígenas han tenido un arraigo por el territorio y han tenido un fortalecimiento de su economía propia. Y en este caso tenemos que el cultivo de mora es supremamente significativo, y que estamos fortaleciendo esa línea propia de las comunidades indígenas que siembran la mora de Castilla y que son reconocidos incluso por la transformación de mora de Castilla en diferentes productos como el jugo. Entonces estamos entregando fortalecimiento a través de la plántula, pero también con los kits que generan un fortalecimiento de ese cultivo en el territorio. Más de 12,000 familias, y esto apenas comienza. El Ministerio de Igualdad arranca y continúa en favor de esas 14 poblaciones de protección constitucional. Viceministra, muchísimas gracias por estar aquí en Colombia con Igualdad Podcast, y te esperamos en próximas oportunidades. Muchísimas gracias. Y ahora es tiempo de hablar de otra población de especial protección constitucional, y se trata de las personas afrocolombianas, de las afrodescendientes. Y para ello el Ministerio de Igualdad y Equidad cuenta con una dirección para la igualdad y equidad de estas comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y como es apenas obvio, tiene una directora. Y esta directora es Cleiser Joana Cuero,
Bienvenida, Kleiser, a este podcast de Colombia con Igualdad Podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, entremos en materia. ¿Qué hace tu dirección frente a estas poblaciones? Bueno, así como el ministerio en general, promovemos programas enfocados a promover la igualdad y la equidad para nuestras comunidades. Actualmente, pues venimos adelantando algunos programas como son Tejiendo Sistemas Económicos Propios, que es el programa que a mí más me apasiona. Yo soy administradora de empresas y este programa busca fortalecer las economías propias de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Allí estamos trabajando actualmente en unos proyectos que me enorgullece mencionar, que es como el apoyo a 600 mujeres peinadoras que estamos apoyando a lo largo del Chocó, Valle, Tolima, Meta, Risaralda, Quindío. Estas mujeres trabajan en sus hogares, son madres cabeza de hogar y del trenzado es que ellas aportan a sus hogares, esa es su economía. También venimos trabajando en un proyecto de 300 mujeres víctimas, en donde a cada una de ellas también se les está apoyando con sus emprendimientos de economías populares, que es en su mayoría en lo que nuestras mujeres negras vienen trabajando. En estos días también trabajamos en un proyecto al oriente de Cali, también apoyando esas economías populares. Este proyecto ya se cerró con un éxito total y de igual manera en Medellín, también con nuestras comunidades afrodescendientes. Director Kleiser, esto es lo que ustedes han denominado fortaleciendo paz en los territorios. Digamos que el sentir de nuestro programa es ese, fortaleciendo paz en los territorios. Este lema o este nombre lo dimos porque en la mayoría de los territorios que estamos impactando se presentan índices de violencia, en su mayoría son personas que vienen con desplazamiento por el conflicto armado. Entonces quisimos renombrar en este programa que es pues esa paz, esa equidad que estamos buscando al tejer esos sistemas económicos. ¿Cómo se les apoya a sus emprendimientos? En habla específicamente de dinero, pero ¿qué se les da a las mujeres de la peluquería, a las mujeres del restaurante? Se les está dando el insumo y la unidad productiva. Por lo menos en el caso de Cali, allí se hizo una caracterización de cuáles eran las necesidades reales de las economías populares y dimos neveras porque habían pues personas que necesitaban su nevera para fabricación de helados, así como sus insumos. Para el tema de peinadoras es su silla, el canecalón, que es con lo que se hace el trenzado, y así para las artesanías, todos los insumos, las piedras, todo lo que se requiere para la bisutería. Siempre es dando los insumos para que esas economías populares tengan una unidad productiva. Esto no es al azar. No. Cuando hablan de caracterización, para que le expliquemos a la audiencia, es que ustedes han identificado a esas personas y han identificado sus necesidades puntuales. ¿Es así? Así es. La mayoría de los proyectos que nosotros hemos desarrollado ya vienen con una caracterización, porque pues nosotros conocemos de primera medida cuáles son las necesidades en los territorios y no podemos llegar a un territorio a caracterizar cuando ya sabemos qué es lo que necesita la comunidad. Entonces hemos llegado de manera directa a enfocarnos en lo que debemos llevar. Y es apoyo de unidades productivas en este programa específicamente. También tenemos el programa Cuidando la Vida en el Territorio, en donde nos hemos enfocado en las guardias cimarronas. Esas guardias también hemos dado un apoyo no en el tema de justicia, porque esto no nos corresponde, sino en apoyo productivo. Las guardias cimarronas están ubicadas en consejos comunitarios, en donde su economía principal es el tema agrícola y agropecuario. Entonces allí también hemos apoyado este tema con ese fortalecimiento. Y otro programa muy interesante también, que en estos días lo movimos bastante, fue Reconociendo Saberes en la Diferencia. Por allí nosotros apoyamos a todos esos diálogos que se dan en nuestras comunidades, desde las diferentes instancias de participación. Nosotros tenemos unas instancias como el Espacio Nacional de Consulta Previa, consultiva de alto nivel, consultivas departamentales, organizaciones de base. Todos estos líderes
nos hicieron solicitudes de encuentros territoriales y veníamos apoyando este tipo de encuentros. También hicimos unas conmemoraciones. Este mes de mayo celebramos el Día de la Afrocolombianidad, el 21 de mayo, y desde el ministerio quisimos apoyar esas iniciativas en territorios en donde la institucionalidad, ni siquiera la territorialidad, había llegado con un apoyo de esta fecha tan importante para nuestras comunidades. Indudablemente la población afro, negra, raizal y palenquera es de las más grandes que hay en el país, en el tema, en la diversidad étnica. Pero vamos a parar un momento, Kleiser, porque tenemos ahora a Santiago Salinas, que es el director para la igualdad y equidad de los pueblos campesinos, que son ya las personas campesinas reconocidas por la Constitución, y Santiago Salinas, quien está ahora fuera de Bogotá, nos explica en qué consiste la dirección que él maneja. La dirección del campesinado del Ministerio de Igualdad es muy especial porque es una dirección que surge dando respuesta a la inclusión en la Constitución del campesinado como sujeto de derecho. Entonces se ha dedicado al cierre de brechas en las dimensiones que le prescribe la Constitución, como un actor ambiental, como un actor social, como un actor político, y dándole alcance a la dimensión territorial. Ha venido fortaleciendo las diferentes formas de territorialidades campesinos, zonas de reserva campesinas o territorios campesinos agroalimentarios, pero también ha venido fortaleciendo la economía propia campesina y en especial facilitando a las organizaciones su articulación política, su construcción de planes de vida, su representación ante el Estado y la agencia de sus reivindicaciones. Un campesinado agente que se imagina el campo con el tamaño de sus necesidades y que encontró en esa dirección la posibilidad de materializar muchas de las aspiraciones que tenía, y un derrotero sobre el relacionamiento institucional. Aún hay muchas transformaciones institucionales por delante, pero el campo que abre la dirección de campesinado sigue siendo un campo significativo. Antes de este gobierno, la palabra campesinos no estaba en la Constitución. El campesinado no existía como sujeto de derecho y no tenía una institucionalidad para el campesino, tenía para el desarrollo rural, para productores, o sea, gente que tenía tierra y los medios para transformar esa tierra. Pero el campesinado de este país tradicionalmente son los aparceros, los recolectores, las personas que no tienen y no son dueñas de la tierra o son dueños en cantidades insuficientes para producir. Ese campesinado, que no es lo mismo que un productor rural, fue el que fue reconocido por el gobierno nacional e incluido en una institucionalidad en el Ministerio de Igualdad, en una dirección. Que el campesino de este país tiene dos elementos. Uno es que es un sujeto intercultural. El campesinado es un sujeto que puede ser también indígena, que puede ser también negro, que puede ser simplemente una persona que tiene una relación especial con la tierra, y esa relación especial la materializa a través de sus modos de vida, en sus modos de hacer, en su forma como se relaciona con el entorno. Ese es el campesinado de este país, la persona que tiene una relación especial con la tierra, que está caracterizada profundamente por la producción agroalimentaria. Santiago, muchísimas gracias. Gracias por eso que está haciendo por el campo colombiano, por las personas campesinas, por esa relación tan especial de las personas con el campo y la productividad en el campo. Retomamos aquí con Kleiser para hacer un cierre de esta dirección. ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué logros tenemos? Si ya tenemos cifras, ¿y hacia dónde vamos? Bueno, actualmente estamos haciendo aún barrido, ¿no? Estamos aún trabajando, estamos en ejecución. Nosotros esperamos poder impactar aproximadamente a 5.000 personas o familias de nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y bueno, es importante mencionar que este enfoque de equidad social e igualdad son políticas y programas de nuestro Estado colombiano. Y eso es lo más importante, que desde este gobierno podamos tener en cuenta y resarcir esa deuda histórica que tenemos con nuestras comunidades afrocolombianas. Algo muy importante del Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos es que no desconoce ningún grupo social, ningún grupo étnico. Y por eso existe también, Kleiser, y aclaran un poco, es la dirección para el pueblo Rom o para el pueblo Jica. Expliquémosle a la audiencia qué consiste esta dirección y hacia dónde vamos aquí.
Sí, el pueblo rom o gitano está muy organizado, está distribuido a nivel nacional en 13 cumpañas, que es la manera organizacional de estos pueblos. Y pues allí también como encargada de esta dirección, con mucho cariño, los he recibido y hemos impactado, estamos en este momento en 3 iniciativas muy importantes, que es el tema de un proyecto para fortalecer a esas 13 cumpañas en temas tecnológicos, también para fortalecer el tema de su lengua. Ellos tienen su propio idioma, digámoslo así, el romaní, y bueno, la idea es que no se pierda y que pueda haber transmisión de saberes entre ellos y sus hijos y toda la parte de saberes ancestrales que se llevan en el tema del pueblo gitano. Asimismo, estamos desarrollando otro proyecto con la Universidad Nacional, en donde ellos en ese día a día de transmisión de saberes, junto con la academia, se está guiando con unas metodologías para que precisamente se pueda llegar a un documento de que no se pierda esa esencia del pueblo rom. El pueblo rom ha sido un pueblo que ha tenido que recorrer caminos, huyendo por el Holocausto, y pues la idea es que esto también tenga pues un espacio aquí en Colombia, que ellos se sientan que realmente están siendo importantes para nuestro gobierno. Son un pueblo en el que, a pesar de ser pocos, el trabajo que se ha venido haciendo pues es arduo. Es arduo. En estos días tuvimos unas conmemoraciones que veníamos atrasaditos, pero las hicimos, que es la conmemoración del pueblo gitano. Estuvimos reunidos en Girardot, en un conversatorio, en un tema gastronómico y en un tema de organizativo. Ellos tienen un tema de carpas en donde hacen sus diferentes saberes ancestrales, y allí estuvimos también en esto. El pueblo rom, ¿por qué es parte del Ministerio de Igualdad y Equidad? Es tal vez uno de los pocos países y los pocos gobiernos que incluyen a estas comunidades en sus políticas. Bueno, no hay que desconocer que el pueblo rom hace parte de la diversidad étnica y cultural de Colombia, como lo dice la Constitución del 91, y aquí nosotros tenemos que respetar ese mandato. Para nosotros es importante el reconocer que tenemos un país con unos grupos étnicos importantes, que son los grupos indígenas, el pueblo afro y el pueblo rom. Y eso no hay que desconocerlo. Estos 3 grupos étnicos son importantes para el Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos, que también es muy importante y que se representan aquí. Por eso nos llamamos Ministerio de Igualdad y Equidad. Pues Clayser, creo que hace una información suficientemente amplia, concisa, consistente, sólida de lo que hace el Ministerio de Igualdad y Equidad, pues el respeto y ese avance y esa garantía de derechos para todas las comunidades étnicas y campesinas del país. Así que Clayser, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nuestras comunidades lo que venimos haciendo desde el Ministerio de la Igualdad. Y bueno, Jorge, un abrazo para ti. Cerramos así este capítulo, un capítulo más de Colombia con Igualdad Podcast, y nos estaremos escuchando en próximas oportunidades. La igualdad no se pide, Se construye se defiende y se sostiene. La igualdad se necesita.